El mensaje de texto llegó un sábado por la noche. 6 de junio, a las 9:14. Lo recuerdo con la precisión de un carpintero que mide un corte final. 32 palabras de mi propio hijo, Fabián. Me daba 48 horas para desalojar la casa del lago, la casa que construí con mis propias manos. Un minuto después, llegó otro mensaje, esta vez de mi hija, Valeria. Papá, no lo hagas más difícil. Ya tenemos un comprador. Leí los mensajes en la oscuridad de mi porche, con el brillo del teléfono, iluminando mis manos temblorosas. La audacia. La fría y calculadora audacia. Creían que tenían todas las cartas, que la edad y la soledad me habían debilitado. Pero no sabían que yo, Ignacio Varela, mido 2 veces y corto una. Y este corte en particular, lo había estado midiendo durante más de un año. La madera del porche bajo mis pies, cedro rojo occidental, se sentía sólida, real, mucho más real que las palabras brillantes en la pantalla. Esta casa no empezó como un activo en un portafolio. Empezó como un sueño en los ojos de mi esposa, Alma. En el verano de 1996, yo era maestro de carpintería en la escuela secundaria local. Con veranos libres y manos ansiosas por construir, Alma encontró el terreno, un lote fangoso y descuidado a la orilla de un lago tranquilo que nadie más quería. Se inundaba en primavera y los mosquitos eran una plaga en verano. Pero ella vio más allá del lodo. Vio los amaneceres reflejados en el agua y el lugar donde nuestros hijos, entonces adolescentes, aprenderían a pescar. Tiene una buena base, Ignacio, me dijo. Y para mí, eso fue suficiente. Cada centavo que habíamos ahorrado se fue en ese pedazo de tierra. Y cada día de ese verano, y del siguiente, lo pasé allí. Me hundía en el barro hasta los tobillos mientras colocaba los cimientos, asegurándome de que estuvieran nivelados a la perfección. Recuerdo el olor de la madera de pino recién cortada cuando levanté la primera pared, el esqueleto de nuestro futuro. Mis alumnos a veces venían a ayudar los fines de semana, no por crédito extra, sino porque querían aprender a construir algo real, algo que perdurara. Les enseñé a colocar las viguetas del piso, a calcular la carga de los muros de soporte, a entender que una casa es un sistema donde cada pieza depende de la otra. Fabián y Valeria nunca vinieron. Estaban demasiado ocupados con sus amigos, con sus vidas de verano. Para ellos, la casa era solo un proyecto ruidoso y sucio que consumía el tiempo de su padre. Mientras yo sudaba bajo el sol, martillando cada clavo a mano, Alma era el corazón del proyecto. Llevaba jarras de limonada helada, organizaba comidas para mis jóvenes ayudantes, y lo más importante, llenaba el lugar de propósito. Tenía una vieja lata de café donde guardaba dinero en efectivo, no para nosotros, sino para otros. Si un vecino perdía su trabajo, Alma sacaba un billete de $20 de la lata. Si una familia no podía pagar la calefacción, la lata de Alma se abría. Era su forma de construir una comunidad, no con madera y clavos, sino con bondad silenciosa. Terminamos la casa en 2 años. Cada tabla del suelo, lijada a mano hasta quedar suave como la seda. Cada ventana, instalada por mí, enmarcando una vista del lago que Alma había elegido. No era una mansión. Era una casa de 2 dormitorios, sólida, honesta. Era un reflejo de nosotros, mis manos y su corazón. Pero al construir sus paredes, cometí un error fatal. Les di a mis hijos un techo, comida, una educación. Les di todo el apoyo financiero que un padre de clase trabajadora podía ofrecer. Pero nunca les enseñé la diferencia fundamental entre el precio de algo y su valor. No les expliqué que la integridad de una viga de soporte es más importante que la marca de un coche. Creí que lo absorberían, que lo entenderían al vernos. Pero el valor no se aprende por ósmosis. Se enseña. Y yo, el maestro, fallé en mi lección más importante. El problema no empezó con el mensaje de texto. Empezó mucho antes, en las pequeñas grietas que aparecieron en los cimientos de nuestra familia. Fabián siempre fue el líder, inteligente, encantador y con una brújula moral que siempre apuntaba hacia su propia cartera. Se dedicó a vender seguros comerciales, un trabajo que le sentaba como un guante. Aprendió el lenguaje de los números, de los porcentajes, de la ganancia neta. Cada conversación que teníamos, de alguna manera, terminaba en dinero. Papá, ¿sabes cuánto ha subido el valor de la propiedad por aquí?
Me preguntaba durante la cena de Acción de Gracias, mientras Alma pasaba el pavo. Nunca preguntaba por mis alumnos, ni por mis proyectos en el taller. Solo por el valor de las cosas. Valeria, 4 años menor, siempre vivió a la sombra de Fabián. Donde él iba, ella lo seguía, adoptando sus opiniones como si fueran propias. Se casó con un hombre que a mí nunca me gustó, un tipo que vendía bienes raíces, y veía el mundo como un listado de propiedades para ser compradas y vendidas. Juntos, formaban un eco perfecto de la codicia de Fabián, el punto de quiebre. El momento en que la madera podrida se hizo visible para mí, llegó un otoño, unos 5 años antes de que Alma enfermara. Fabián quería un coche de lujo nuevo, un BMW que costaba más que mi salario anual de maestro. Necesitaba un aval para el préstamo. Me invitó a almorzar a un restaurante caro, algo que nunca hacía. Después de una charla superficial sobre el clima y los deportes, soltó la pregunta. Le dije que no. Se lo expliqué con calma. Le dije que un hombre no vive por encima de sus posibilidades, que la deuda es una forma de esclavitud, y que ese coche era una vanidad innecesaria. Su rostro se transformó. El encanto se desvaneció y vi la fría ira debajo. Siempre eres así, me espetó. Aferrado a tus centavos predicando sobre el trabajo duro. El mundo ya no funciona así, papá. Se trata de apalancamiento. Se levantó y se fue, dejándome con la cuenta. Esa misma tarde, mientras yo reflexionaba sobre la fea palabra, apalancamiento, vi a Alma salir de casa con una cazuela caliente. La llevaba a la casa de los Miller, al final de la calle. El señor Miller había perdido su trabajo en la planta, y Alma había estado cocinando para ellos 3 veces por semana, usando el dinero de su lata de café para comprar los ingredientes. En ese momento, lo vi con una claridad dolorosa. Mi familia se había dividido en 2 ideologías. Alma y yo éramos constructores, contribuidores. Nuestros hijos se habían convertido en extractores. Veían la casa no como un hogar lleno de recuerdos, sino como una cuenta bancaria esperando ser liquidada. Veían a su padre no como una fuente de amor y guía, sino como un obstáculo entre ellos y su herencia. Ignoré la señal de advertencia. La tapé, como un carpintero que usa masilla para ocultar una junta mal hecha. Me dije a mí mismo que eran jóvenes, que madurarían, pero la podredumbre en la madera no desaparece. Solo se extiende, silenciosamente, hasta que toda la estructura está comprometida. Y estaba a punto de descubrir cuán comprometida estaba la mía. La podredumbre estructural se reveló de la forma más cruel posible, a través de la enfermedad de Alma. Fue un diagnóstico que sonó como el crujido de una viga a punto de ceder. Cáncer de ovario en etapa 3. 11 meses. Eso es lo que nos dieron los médicos. 11 meses en los que nuestro mundo se encogió a las 4 paredes de la casa que habíamos construido. Mi taller, antes mi santuario, acumuló una fina capa de polvo. Mis herramientas, extensiones de mis manos, permanecieron en silencio. Me convertí en su cuidador a tiempo completo. Aprendí a manejar vías intravenosas, a controlar horarios de medicación, a leer el lenguaje silencioso del dolor en su rostro. Durante esos 11 meses vi la verdadera fibra de mi familia. Fabián llamaba una vez por semana, siempre mientras conducía a algún sitio. Sus preguntas eran prácticas, carentes de toda emoción. ¿El seguro cubre el cuidado de hospicio en casa? ¿Han pensado en liquidar algunos activos para gastos futuros? No preguntaba cómo se sentía ella. Preguntaba cómo afectaba la situación a la hoja de balance. Valeria llamaba con menos frecuencia. Sus conversaciones eran breves, llenas de suspiros y quejas sobre lo ocupada que estaba, sobre los problemas con sus propios hijos. Desearía poder estar allí, papá, pero es imposible ahora mismo. Imposible. Una palabra que nunca existió en el vocabulario de su madre. Pero otros sí aparecieron. Beatriz, la sobrina de Alma, que vivía a 2 horas de distancia. Conducía cada fin de semana para quedarse con nosotros. Llegaba con la compra hecha, cambiaba las sábanas de Alma sin que se lo pidiera y se sentaba junto a su cama, simplemente hablando, recordando historias de su niñez. No ofrecía ayuda, la daba. Y Elías, mi vecino de 71 años, un hombre de pocas palabras. Un día lo vi desde la ventana de la cocina cortando mi césped. No le pregunté. Él no se ofreció. Simplemente lo hizo. Dejaba verduras de su huerto en nuestro porche sin tocar el timbre. Eran actos sólidos,
como vigas de roble. Sostenían la estructura cuando los soportes originales fallaban. El final de Alma llegó en una tarde clara de octubre. La ayudé a sentarse en el porche, envuelta en su manta favorita, mirando el lago. Estaba débil, pero sus ojos tenían la misma claridad de siempre. No hablamos de nuestros hijos. No era necesario. Ella simplemente tomó mi mano, su agarre sorprendentemente firme, y dijo: ¿Quién aparece? Ignacio. ¿Quién está aquí? Es quien se merece lo que construimos. Murió esa noche, mientras dormía, en la casa que amaba, en la cama que yo había hecho para nosotros. Y el silencio que siguió fue el más pesado que he conocido. El primer invierno sin Alma fue un ejercicio de supervivencia. La casa se sentía enorme, vacía. Cada crujido de la madera por el frío sonaba como un suspiro. Fue en una mañana helada de enero cuando ocurrió. Estaba junto al fregadero, sosteniendo mi taza de café matutino, la misma taza que había usado durante 20 años. Y sin previo aviso, mis dedos se aflojaron. La taza se estrelló contra el suelo de baldosas, haciéndose añicos. Me quedé mirando mi mano. Estaba temblando. Un temblor fino e incontrolable. Lo atribuí al frío, al dolor, a la falta de sueño. Pero el temblor volvió. A veces, al intentar abrocharme un botón. Otras, al intentar firmar un cheque. Para un hombre que se enorgullecía de la firmeza de sus manos, que podía hacer los ensambles de cola de Milano más finos, era una traición. Era como si mi herramienta más confiable se hubiera desafilado. Fui al médico en la ciudad. El consultorio era estéril, impersonal, el polo opuesto a la calidez de la madera de mi hogar. Después de una serie de pruebas, el neurólogo se sentó frente a mí y pronunció la palabra Parkinson. En etapa temprana, me dijo, manejable con medicación, pero progresivo. Salí de esa consulta con una sensación de urgencia helada. No era miedo a la enfermedad en sí. Era el miedo a perder el control, a convertirme en una carga, a ser incapaz de proteger el legado de Alma. Esa noche, decidí hacer una prueba, una última medición antes del corte final. Llamé a Fabián. Mantuve mi voz tranquila, neutral. Le conté sobre mi visita al médico, sobre el diagnóstico. Mencioné la palabra Parkinson. Hubo una pausa en la línea. No fue una pausa de conmoción o de preocupación. Fue una pausa de cálculo. Bueno, papá, dijo finalmente, su voz desprovista de calor. A tu edad, esas cosas pasan. Oye, esto me hace pensar. ¿Has considerado los costos de la vida asistida? Porque si vendemos la casa del lago ahora, con el mercado como está, podríamos invertir el dinero y generar ingresos para cubrir esos gastos. Sería lo más inteligente. Lo más inteligente. Ni un ¿cómo te sientes? Ni un ¿qué dijo el doctor? Ni un estaré allí este fin de semana. Solo el sonido de una calculadora en su cabeza. Colgué el teléfono y la verdad me golpeó con la fuerza de un mazo. No estaban esperando a que yo muriera. Estaban esperando a que me volviera incompetente. Me veían como un activo que se depreciaba, encerrado en una propiedad que se apreciaba. Y el reloj estaba corriendo. No por mi salud, sino por el tiempo que me quedaba para actuar. Miré mi mano temblorosa, no con desesperación, sino con una nueva y fría determinación. El último deseo de Alma no había sido una sugerencia, había sido una instrucción. Y yo, Ignacio Varela, siempre sigo los planos. Medir 2 veces, cortar una sola vez. Esa noche no dormí. Me senté en el muelle que construí, el agua oscura y tranquila lamiendo los pilotes de madera. En mi cultura, en mi sangre, un padre no le quita la herencia a sus hijos. Es una ley no escrita, tan fundamental como la gravedad. Es el ciclo de la vida. Trabajas, construyes, y lo dejas para los que vienen después de ti. El peso de esa tradición era inmenso. Era un sentimiento de culpa que se sentía como una viga de acero sobre mis hombros. Pero luego recordé la voz de Fabián en el teléfono, fría y calculadora. Recordé las excusas de Valeria. Recordé a Beatriz cambiando las sábanas de mi esposa y a Elías cortando mi césped en silencio. Recordé la mirada en los ojos de Alma cuando dijo, «Quien aparece es quien se merece lo que construimos». Me di cuenta de que no estaba rompiendo una tradición. Estaba honrando una promesa. Mi deber no era hacia la sangre, sino hacia el valor, hacia el amor,
El amor que construyó esta casa y el amor que se presentó cuando más importaba. La decisión se asentó en mi alma, no con la ira de la venganza, sino con la tranquila solidez de una junta de mortaja y espiga perfectamente encajada. Ya no había dudas. Dime la verdad. Si estuvieras en mi lugar, viendo a tus propios hijos tasar tu casa mientras tus manos comenzaban a temblar, ¿habrías intentado razonar con ellos una última vez? ¿O su silencio ya había sido una respuesta suficiente? Déjame saber en los comentarios, porque lo que hice a continuación cambió a nuestra familia para siempre. Lo que hice a continuación fue conducir a la ciudad un martes frío de febrero. El cielo era del color del acero sin pulir. La oficina del licenciado Ramiro estaba en un edificio de cristal y metal. Un lugar sin alma, lleno de ángulos rectos y superficies que reflejaban una versión distorsionada de ti mismo. Ramiro era un hombre bajo y corpulento, con ojos que habían visto todas las grietas de la naturaleza humana. Había sido el abogado de mi familia durante 30 años. Redactó nuestra hipoteca original. Manejó el testamento de mis padres. Era un hombre en quien confiaba. Le conté todo: la enfermedad de Alma, sus últimas palabras, la llamada telefónica de Fabián, el temblor en mis manos. Escuchó sin interrumpir, sus dedos entrelazados sobre un escritorio de caoba impecable. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo minuto. Luego se inclinó hacia adelante. «Ignacio», dijo. Su voz era grave. «Entiendo tu dolor, y entiendo tu ira. Pero lo que propones es un corte final. Un fideicomiso irrevocable en vida transfiere la propiedad ahora, no después de que te vayas. No se puede deshacer fácilmente. No es como un testamento, que puedes cambiar la semana que viene si te apetece. Esto es permanente. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres quitarles la casa a tus hijos?» Lo miré directamente a los ojos. «Licenciado», respondí, mi voz firme. «He sido carpintero toda mi vida. Sé la diferencia entre un clavo y un tornillo. Un clavo se puede sacar. Un tornillo, una vez que entra, sujeta para siempre. Quiero tornillos. Mido 2 veces, corto una. Ya he medido». Ramiro asintió lentamente. Vio la determinación en mis ojos. Se dio la vuelta y sacó una pila de documentos. Me explicó la mecánica como si fueran los planos de una construcción compleja. «Crearemos el fideicomiso en vida irrevocable de Alma Varela», dijo, usando su nombre como si estuviera grabando una dedicatoria. «Tú serás el fideicomitente, la persona que lo crea. También serás el fideicomisario vitalicio, lo que significa que tienes el control total de la casa mientras vivas. Nadie puede echarte. Nadie puede venderla sin tu consentimiento. Esto se llama un usufructo vitalicio. Es tu derecho a vivir en la estructura hasta que caiga». Continuó explicando que la escritura de la casa sería transferida al fideicomiso, con efecto inmediato. Legalmente, yo ya no sería el dueño. El fideicomiso lo sería. «Y los beneficiarios», dijo, mirándome por encima de sus gafas, «¿quiénes heredarán la propiedad cuando tú ya no estés?» «Beatriz, la sobrina de mi esposa», dije sin dudar. «Y Marisol, la nieta de mi vecino Elías. 50% para cada una». Ramiro no mostró sorpresa. Simplemente hizo una anotación. Durante la siguiente hora, firmé papeles. Mi mano temblaba ligeramente, un recordatorio constante de por qué estaba allí, pero mi firma en cada página era sólida, desafiante. Cuando firmé a la última página, la que transfería la escritura, sentí un cambio. No fue un estallido de alegría ni de venganza. Fue la tranquila y profunda satisfacción de una junta perfectamente ensamblada, encolada y sujeta con sargentos, dejándola secar sabiendo que nunca se separaría. La trampa estaba puesta. Conduje a casa mientras la nieve comenzaba a caer, cubriendo el paisaje con un manto de silencio y pureza. Por primera vez en meses, no sentí culpa. Solo sentí paz. Pasaron 14 meses. La primavera llegó, derritiendo la nieve y trayendo de vuelta a los colibríes. El verano cubrió el lago con el brillo del sol y el sonido de los niños riendo a lo lejos. El otoño pintó los árboles con los colores del fuego antes de que el invierno regresara una vez más. Durante ese tiempo, viví tranquilamente. Mi medicación mantenía a raya lo peor de los temblores. Volví a mi taller. El olor a serrín me reconfortaba. Construí una pequeña casa para pájaros con Marisol, enseñándole a usar un martillo pequeño.
Vi crecer las verduras en el huerto de Elías. Mis hijos llamaban de vez en cuando. Las llamadas de Fabián eran breves, eficientes. Hola papá, solo para reportarme. ¿Todo bien? Nunca esperaba una respuesta detallada. Valeria era un poco mejor. Preguntaba por mi salud. Pero sus palabras se sentían huecas, como una puerta mal ajustada. Nunca vinieron a visitar, ni una sola vez. Y luego, llegó el sábado, 6 de junio. El día era cálido y el aire olía a hierba recién cortada. A las 9:14 de la noche, mi teléfono vibró sobre la mesa del porche. Era el mensaje de Fabián. Papá, tenemos que hablar. Necesitamos que desocupes la casa en 48 horas. Luego el de Valeria. No lo hagas más difícil. Ya tenemos un comprador. Los leí. Y esta vez, no sentí el impacto de la traición. Sentí la fría satisfacción de un mecanismo de relojería que se activa exactamente como fue diseñado. Esperé 10 minutos. Luego, llamé a Fabián. Contestó al segundo tono. De fondo, podía oír el sonido de un partido de béisbol en la televisión. Papá, dijo. Su voz casual, casi aburrida. Qué bueno que llamas. Mira, seré directo. Valeria y yo hemos estado hablando. Es hora. Ya no es seguro para ti vivir solo, con tu condición. Encontramos un comprador para la casa. Una oferta increíble en efectivo. Necesitamos cerrar rápido. Así que empaca lo esencial. Podemos poner el resto en un almacén. Escuché su monólogo, la falsa preocupación goteando de cada palabra. La audacia de usar mi enfermedad, la que nunca se molestó en entender, como una excusa. ¿Un comprador? Pregunté. Mi voz era un susurro tranquilo. Sí, un inversor de fuera del estado. Paga por encima del precio de mercado. Es una oportunidad única. No podemos dejarla pasar. Colgó poco después, diciendo que el partido se estaba poniendo bueno. Me quedé sentado en la oscuridad total. El partido. Estaba decidiendo mi vida, mi hogar, el santuario de su madre, entre entradas de un partido de béisbol. Unos minutos más tarde, vi una silueta caminando por mi jardín. Era Elías. Debió haber visto que mis luces estaban apagadas. Se acercó al porche y se sentó en la otra mecedora, sin decir una palabra. Nos quedamos allí sentados, en un silencio compartido que valía más que 1000 conversaciones vacías. Y en esa oscuridad, una nueva comprensión se cristalizó en mi mente. Mis hijos no solo eran codiciosos, acababan de cometer un fraude. Habían firmado un contrato de venta para una propiedad que no les pertenecía. Estaban intentando vender una casa de la que no tenían la escritura. Y yo tenía la escritura. O más bien, el fideicomiso la tenía. Decidí en ese momento que no diría nada. No los detendría. Dejaría que siguieran adelante, acelerando por un camino oscuro con las luces apagadas. Dejaría que se estrellaran contra la pared de ladrillos de la ley que yo había construido tan cuidadosamente. El lunes por la mañana me desperté antes del amanecer. Preparé mi café y me senté en el porche, en mi mecedora, esperando. El sol subió lentamente, proyectando una luz dorada sobre el lago. A las 8:03, el teléfono empezó a sonar. Era Fabián. Lo dejé sonar hasta que saltó el buzón de voz. A las 8:11 volvió a llamar. Lo ignoré de nuevo. Luego, el teléfono de Valeria. Llamada perdida. Otra de Fabián. Otra de Valeria. Para las 9:30, el ritmo se había vuelto frenético. Llamaban uno tras otro. Una sinfonía de pánico creciente. Me imaginaba la escena. Ellos en la oficina de la compañía de títulos, con su comprador y su abogado, mientras un empleado de aspecto aburrido les explicaba tranquilamente que la escritura de la propiedad número 721 de Lakeview Drive ya no estaba a nombre de Ignacio Varela, que había sido transferida a un fideicomiso 14 meses atrás. Mientras estaba sentado allí, viendo cómo las llamadas perdidas subían a 11, luego a 20, supe que la compañía de títulos les estaba explicando el concepto de un fideicomiso a mis codiciosos hijos. ¿Cuál crees que fue su primera reacción? ¿La ira o el pánico? Para el mediodía, tenía 29 llamadas perdidas y una docena de mensajes de voz urgentes. No los escuché. A las 2 de la tarde, el teléfono sonó de nuevo. Era Valeria. Esta vez, contesté. Hubo un silencio. Luego un sollozo ahogado. «Pa», dijo.
Su voz era un hilo tembloroso. ¿Qué hiciste? Me mantuve en silencio. El abogado del comprador se retiró. Continuó, su voz quebrándose. Dice que no tenemos el título de propiedad. Dice que la casa pertenece a un fideicomiso. No entiendo. ¿Qué hiciste? Me tomé un sorbo de café ahora frío. Hice lo que tenía que hacer, Valeria, dije con calma. Lo hice hace 14 meses. Te lo habría contado, pero nunca viniste a visitar. Colgué el teléfono mientras ella empezaba a llorar. Las luces de un coche barrieron mi entrada a las 11 de la noche. Fabián había conducido 8 horas seguidas. Salió del coche de un portazo y subió furioso los escalones del porche. Su cara estaba roja, su traje caro arrugado. Parecía un hombre que había visto cómo los cimientos de su mundo se desmoronaban. Le abrí la puerta antes de que pudiera golpear. Entró sin decir una palabra y se paseó por la sala de estar. Mi sala de estar. Como un animal enjaulado. ¿Cómo pudiste? Espetó finalmente, girándose hacia mí. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Teníamos un comprador. Había un contrato. Fui a la cocina y puse la cafetera. Él me siguió, gesticulando salvajemente. Tenemos que deshacer esto. Llama a tu abogado. Lo que sea que hiciste, deshazlo. No puedo, dije en voz baja, sirviéndole una taza de café que no había pedido. Es irrevocable. ¿Recuerdas esa palabra, Fabián? Te la enseñé en la clase de vocabulario del 10º grado. Significa que no se puede revocar. Se pasó las manos por el pelo. ¿Quién? ¿A quién se la diste? Los beneficiarios son Beatriz y la pequeña Marisol. El nombre de Beatriz lo detuvo en seco. La confusión en su rostro fue reemplazada por una incredulidad furiosa. ¿Beatriz? ¿Nuestra prima? ¿Y la nieta del vecino? ¿Le diste la casa de nuestra madre a extraños? Lo miré, y por primera vez no sentí ni ira ni dolor, solo una inmensa y agotadora lástima. Me apoyé en el mostrador que había construido con alma. Fabián, durante los 6 últimos meses de vida de tu madre, ¿cuántas veces viniste a verla? Él parpadeó. La pregunta lo tomó por sorpresa. Estaba ocupado, tú sabes, el trabajo. 0 veces, dije. Mi voz era tan plana y dura como una losa de granito. Llamabas de vez en cuando, desde tu coche, pero no viniste. Beatriz conducía 2 horas cada fin de semana. Se sentó con tu madre. Le leyó libros. Le sostuvo la mano mientras vomitaba por la quimioterapia. ¿Dónde estabas tú, Fabián? Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La pregunta lo había despojado de toda su falsa indignación, de toda su confianza. Se quedó allí, en medio de la cocina que su madre había amado. Y por primera vez, parecía pequeño. Ella se lo merecía. Continué en voz baja. La gente que apareció se lo merecía. Esa fue la última lección de tu madre. Y yo, por fin, la escuché. Se quedó mirándome, su rostro desmoronándose. La ira se había ido, reemplazada por el vacío puro de la derrota total. El suelo había desaparecido bajo sus pies. Se dio la vuelta sin decir otra palabra. Salió por la puerta y se marchó en la noche. El tiempo pasó. Fabián nunca llamó para disculparse. De hecho, no ha vuelto a llamar desde esa noche. Valeria sí. Apareció en mi puerta un mes después. Sola. No hubo lágrimas ni acusaciones. Se sentó en el porche. Y me hizo preguntas de verdad por primera vez en años. Preguntó sobre la enfermedad de su madre. Preguntó cómo me sentía yo. Fue el comienzo de algo nuevo, algo frágil, como una plántula que brota de la tierra quemada. Acepté la nueva forma de mi familia. No era la estructura que había diseñado, pero era la que era real. Fuerte donde importaba, rota donde siempre había sido débil. A veces por la tarde me siento en el porche y veo a Marisol pescando en el muelle. Elías a menudo se une a mí, y nos sentamos en un silencio cómodo, viendo cómo el sol se pone sobre el lago. La casa está a salvo. El legado de Alma está seguro. Me di cuenta de que aprendí su lección tarde, pero justo a tiempo. Ella sabía que el valor de una casa no está en su precio de mercado, sino en los recuerdos que alberga y en el refugio que ofrece. Ya no necesito una disculpa para estar en paz. La justicia no siempre es ruidosa. A veces, es el silencio tranquilo de una promesa cumplida. Si esta historia te hizo pensar en tu propia familia, o si alguna vez has tenido que proteger lo que construiste con tus propias manos de las personas que debían valorarlo, déjame un comentario. Los leo todos.
Y si valoras el respeto, la lealtad y las lecciones que la vida nos obliga a aprender a la fuerza, suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias como esta en camino. Gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos en la próxima.